Hola a todos y bienvenidos de vuelta a The Rabbit Hole. A lo largo de mi camino de aprendizaje en el frondoso pero frustrante mundo de Machine Learning, me he ido topando con una serie de formatos, archivos e extensiones que se repiten de forma frecuente en casi todas las esquinas en las que estoy. Y para facilitarme un poquito la vida he decidido profundizar y entender un poquito más estos formatos y compilar una lista de lo que yo considero los 6 principales archivos que existen de forma ubicua en casi todos los rincones de este campo. Estos son, y en ningún orden en especial, TorchScript, Pickle, Protobuffers, PMML, Onyx y HDF5. Antes de explicar nada, quiero únicamente matizar que esta lista no pretende ser exhaustiva, sino únicamente recoger aquellos formatos que parecen haber sido más extendidos en la industria. Dicho lo cual, mi idea inicial era hacer un vídeo explicándolos todos a la vez, pero se me estaba alargando mucho, así que lo voy a fraccionar y lo voy a ir sacando por fascículos, como se dice, y en este primero vamos a hablar de TorchScript. Cuando hablamos de TorchScript, obviamente nos estamos refiriendo a una de las tecnologías desarrolladas por PyTorch. Y es que los archivos .pt son las extensiones que PyTorch utiliza para guardar toda la información y estructura necesaria para definir de forma fidedigna un modelo que ha sido definido y entrenado en Python/PyTorch. Para entender toda la estructura de la información y cómo se guarda esta información en estos archivos, es importante tener en mente las dos tecnologías fundamentales que intervienen en este proceso. Una es TorchScript en sí mismo y la segunda es el PyTorch GIT Compiler, que es el compilador que PyTorch ha desarrollado. Y como creo que la mejor manera de entender lo que ocurre es ir paso a paso en este proceso, empecemos por el principio. En primer lugar, obviamente lo que tienes que hacer es definir un programa, un módulo en Python utilizando PyTorch, heredando como es estándar la clase interfaz que es el nn.module y en el constructor definir tu modelo neuronal. Una vez que hayas hecho esto, podemos pasar al segundo punto. En este punto iniciaremos la conversión o traducción del lenguaje de alto nivel de Python a una representación intermedia en TorchScript. Y es que es importante que entendáis que TorchScript es en sí mismo un lenguaje de programación que nace como un subconjunto de Python, pero con la característica distintiva que es de tipado estático en lugar de Python, que es de tipado dinámico, como muchos ya sabréis. Con esto en mente, utilizaremos dos librerías que PyTorch pone a nuestra disposición, que son la librería de tracing y scripting. Lo que ocurre con estas dos librerías es lo mismo con ligeras diferencias, pero básicamente vamos a ejecutar nuestro código y en este proceso se van a guardar los resultados intermedios tras la ejecución de cada una de las instrucciones y al final tendremos una representación a bajo nivel en el lenguaje de TorchScript. Es básicamente lo mismo o parecido a lo que ocurre cuando hacemos un profiling o un debugging de nuestro código. Y finalmente tendremos esta traducción de Python a TorchScript. Como he mencionado, hay ciertas diferencias entre el módulo de tracing y del scripting, y es que el módulo de scripting va a guardar de forma completa todo el flujo de control de nuestro programa, es decir, todas las potenciales ramificaciones en condicionales, en bucles o en otros puntos de cambio de ejecución del código, mientras que tracing únicamente guardará aquella rama de ejecución que se haya tenido que haya tenido lugar en el momento de ejecutar el tracing. Y también las estructuras de datos con scripting se guardan de forma fidedigna, mientras que con tracing se guardan los resultados intermedios únicamente. Con PyTorch se permite la posibilidad de utilizar uno, el otro o ambos en combinación y básicamente hibridizar la utilización de los mismos si quieres ser un poco más delicado o quirúrgico en la forma en la que guardas tu modelo. Quizá haya partes que te interesa guardar de forma súper detallada y otras en las que solo te interesa la información y no tanto todo el flujo de control y todas las estructuras de datos. En fin, cuando llegamos al tercer paso, donde ya tenemos esta representación intermedia, de cara al usuario únicamente ocurre una cosa, porque utilizaremos torch.save, nos proporcionará o generará el archivo final .pt. Sin embargo, creo que es importante abrir la cortina y ver lo que está ocurriendo en la parte de atrás del teatro. En este punto ocurrirán dos procesos fundamentales. En el primero interviene el PyTorch GIT Compiler. Y es que la ventaja de tener esta representación intermedia en TorchScript es que podemos ser agnósticos o completamente independientes de un entorno en Python, es decir, no dependemos del intérprete de Python. Y por eso PyTorch, de forma muy elegante, ha diseñado su propio compilador, lo cual le permite introducir optimizaciones, como por ejemplo
preordenados de operaciones o generación de código particular para una determinada plataforma de hardware, etcétera, etcétera, que hace que el resultado final de la compilación sea mucho más eficiente. Y en último lugar tenemos el proceso de serializado y compresión que se utiliza o que se lleva a cabo, mejor dicho, con un protocolo semejante a Pickle. Y no hablaré muy en detalle de lo que es Pickle porque lo comentaré en un vídeo futuro, así que me vais a creer. Básicamente aquí obtenemos ya nuestro archivo .pt. Y el último punto es que este archivo .pt se puede servir o transferir a cualquier otro servicio, tenga o no tenga el entorno de Python. Se puede cargar con la interfaz que nos proporciona PyTorch y ejecutarlo en el TorchScript con el TorchScript Runtime, porque acordaros, esto es un programa en TorchScript. En resumidas cuentas, TorchScript es un lenguaje de programación que en conjunción con el PyTorch GIT Compiler son capaces de traducir un programa definido en un lenguaje de alto nivel como es Python a una representación estática, optimizada y serializada que se puede transferir y servir a otros servicios, tecnologías o entornos tengan o no tengan el runtime de Python, o mejor dicho, en términos de Python, el intérprete de Python. Los archivos .pt no pretenden ser simplemente un mensaje con una cierta estructura que puedes transferir a cualquier parte, como puede ser un JSON, un YAML u otros de los protocolos que cubriremos en el futuro, como pueden ser Protocol, Buffers o HDF5. En fin, esto es todo lo que os tenía que contar sobre TorchScript. Hay obviamente muchísimo más que cubrir, os podéis imaginar la complejidad de diseñar todo un lenguaje de programación y diseñar un compilador. Así que os voy a dejar unos cuantos enlaces en el pie del vídeo para aquellos que tengáis curiosidad extra y queráis indagar un poquito más. Y nos vemos a la próxima.